El pasado 28 de diciembre, de los últimos eventos que llamaron la atención, de las malas noticias que se dieron en este país, fue un megapagón que terminó afectando a poco más de 10 millones de usuarios. Y esto puso en la mesa de la discusión nuestra capacidad como país, como nuestras instituciones, la Comisión Federal de Electricidad, su capacidad para poder enfrentar una situación de estas, por lo que repercute y por lo que representa. Desde esos días hemos estado discutiendo el tema que hoy toma relevancia por lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, por lo que tiene que ver con, digamos, la política en materia de energía que este gobierno ha implementado. Y yo le agradezco mucho a Ricardo Granados López, especialista de Ombudsman Energía México, que platique con nosotros sobre este tema. Ricardo, tu diagnóstico, estamos ya digamos, en el tiempo de los balances y los análisis. La percepción que nos queda es que, bueno, pues el gobierno, en el afán de decir hay que controlar, hay que tener control de nuestra energía, está perdiendo otras áreas de oportunidad en cuanto a lo que ya se ve como un futuro inminente, el riesgo de que tengamos más desabasto de energía y más apagones sobre todo. Pero esa es la percepción de nosotros. ¿La tuya cuál es, Ricardo? Buenos días. Hola, buenos días, Víctor, muchas gracias. Pues mira, es muy interesante lo que comentas porque efectivamente el dicho del que mucho abarca, poco aprieta, creo que se cumple mucho en este sentido. Creo que las dos empresas productivas del Estado que producen energía en el país, tanto Pemex como CFE, están pasando por un momento muy difícil económicamente y están sorteando grandes retos para poder ser empresas rentables. En este mismo ambiente y además en el ambiente internacional y en el ambiente pandémico que complica más las cosas, ambas empresas han intentado centrarse en las partes más rentables de los negocios, ¿no? En el caso de CFE en la parte de la generación y en el caso de Pemex en la parte de la extracción del petróleo. Sin embargo, eso implica que hay otras áreas en la cadena de valor del sector eléctrico, en el caso de CFE, que están pasando a segundo o tercer nivel. Y usualmente las carreteras por las que viaja la electricidad, que es la transmisión y la distribución, suelen ser el lado menos sexy del sector eléctrico, porque es sin duda uno de los sectores más vistos como servicio, ¿no? Es el menos rentable de toda la cadena y al mismo tiempo pues es el que es más necesario para que la energía viaje de un lado a otro. Entonces, cuando tienes que concentrarte en una sola actividad, como es el caso de la generación, es muy probable que te empiece a brincar la liebre por otro lado, como en este caso los problemas que vimos en la red de transmisión el 28 de diciembre. ¿Te queda la percepción, Ricardo, de que hay una reticencia, hay una resistencia a aceptar nuevas inversiones, inversiones de particulares, e incluso a adaptarse a nuevas tecnologías como las energías limpias? ¿A qué se debe esto, Ricardo? ¿Es la percepción? No sé si es la realidad. Tú dime si es una realidad y por qué sería. Claro, mira, justamente antes de la reforma del 2013, de la reforma energética, ya se veía que el crecimiento del país era mucho más acelerado de lo que se podía mantener únicamente con Pemex y con CFE, y que si no se hacía algo al respecto, íbamos a entrar en este tipo de problemas de eficiencia y de déficit energético. Eh, México importa electricidad, pero en un porcentaje muy pequeño. La parte de hidrocarburos se nota mucho más, la parte de la importación. Y esto es importante porque el combustible con el que se genera electricidad es importado. Entonces, eh, el hecho de que se abriera el mercado y que se abriera la economía energética en el 2013 fue una respuesta a una situación sombría, a una situación de crisis que se avisoraba desde el 2000, pues se veía desde el 2008 que se intentó hacer una reforma que no pasó, esto ha ido empeorando con el tiempo. Sin embargo, esta administración tiene una visión más estatista y tiene la idea clara de que el Estado es el responsable de estas actividades y como tal está tratando de recuperar terreno que con la reforma energética se perdió. Entonces, en ese sentido, se están cerrando las puertas y las ventanas que le abrían la puerta a la inversión privada
y al mismo tiempo se está tratando de detener la velocidad con la que la iniciativa privada está entrando al sector, porque Pemex y CFE no le pueden seguir el paso mientras van cargando con la carga impositiva y con los pasivos tan grandes que tienen las dos empresas. No por nada Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo, y Comisión Federal, a pesar de lo que diga el director, que dice que es la empresa más importante de México, pues en cuestión de tamaño sí, pero también es una de las empresas más endeudadas de México en ese sentido. Entonces, el hecho de que la iniciativa privada pudiera entrar al sector era fundamental para asegurar este tipo de abasto energético, y vemos estrategias que son contradictorias en las dos entidades, de generación de energía, ¿no? Tanto Pemex como CFE están tomando decisiones que al final se van a encontrar, y esto pudiera generar crisis a futuro. Oye, el hecho de que pudiéramos tener una presión por parte de los Estados Unidos con esta nueva administración de Joseph Biden, que sabemos le apuesta más a las energías limpias y a la generación de energía en un esquema más, digamos, de privatización, ¿podría cambiar la actitud del gobierno mexicano en cuanto a su estrategia del manejo de la energía? Mira, sin duda vamos a ver más presión por parte de nuestro vecino del norte, y creo que pone a esta administración en un punto incómodo porque no comparten los mismos puntos de vista, y eh, la administración de Joseph Biden, pone mucho énfasis en ciertos mecanismos para reducir las emisiones de carbono en Estados Unidos que afectan a la industria petrolera y a la industria del gas. Y México importa el gas natural para generar su energía eléctrica en su mayoría de Estados Unidos. Entonces, si el gas natural se encarece, si las importaciones tienen algún mecanismo que haga más difícil conseguir el gas natural aquí en México, nosotros lo vamos a resentir en las tarifas eléctricas. Bueno, lo vamos a resentir en el costo de la electricidad, que no necesariamente implica resentirlo en las tarifas, porque las tarifas son reguladas, pero sí se va a notar en el subsidio eléctrico, que es cada vez más grande y cada año va creciendo más. Entonces, tan solo este año, el presupuesto para el subsidio eléctrico que tiene que cubrir la federación es más o menos lo que quieren invertir en Dos Bocas, que ya vimos que también va a ser más de lo que se quiere invertir ahí, pero está cerca de los 8,000 millones de dólares, un poquito menos, pero de ese tamaño es el subsidio. O sea, estamos hablando de que el mayor proyecto energético de esta administración es del tamaño del subsidio de un solo año para CFE. Entonces, si los energéticos basados en hidrocarburos, en petróleo y gas, aumentan su precio y el costo de la importación, podemos incrementar el subsidio eléctrico importante. También el hecho de que las empresas norteamericanas en México que tienen sus proyectos de energías renovables empiecen a empujar más contra estas políticas de confiabilidad de la red que impulsa la Secretaría de Energía para limitar el acceso a las redes de estos proyectos renovables, también va a poner mucha presión geopolítica sobre el asunto, y una de las herramientas más importantes que vamos a estar viendo entre las negociaciones de México y Estados Unidos, pues va a ser el nuevo TEMEC. Ricardo, en este esquema entiendo que cada país, cada gobierno tiene la libertad, digamos, de marcar su propia política energética de acuerdo a lo que considere lo más adecuado para el momento y las circunstancias. Pero bajo esto que estás comentando, quiere decir que lo que se hizo durante el periodo de Peña Nieto, de alguna manera era lo correcto, ir abriendo más la posibilidad de que hubiera inversiones privadas. ¿Era lo correcto o no hay un concepto de correcto o no correcto aquí? Justamente, Víctor, eso te iba a comentar. Es muy complicado decir que algo está bien o que algo está mal. Lo que podemos decir es que las acciones que hizo la administración anterior sobre el sector energético de abrir a la iniciativa privada es lo que estamos viendo en la mayoría de los países del mundo, es lo que estamos viendo pues sí, en la mayoría de los países del mundo,
y de hecho México fue uno de los últimos en abrir su sector energético. Y esto no es casualidad, se debe justamente a las velocidades con las que el sector tiene que crecer, el tipo de inversiones que se tienen que hacer y el tiempo que toma recuperar esas inversiones. Entonces, para una empresa que se dedica únicamente a esto y que tiene inversiones en diferentes partes del mundo, es más probable que inviertas en una sola planta y que te esperes los 10 o 20 años que tardas en recuperar la inversión, pero para una empresa estatal es mucho más complicado hacer este tipo de inversiones. Entonces, al mismo tiempo, lo que estamos viendo es que la estrategia de esta administración es una estrategia que se siguió en los 80s y que al final en muchos lugares del mundo, incluyendo en México, demostró que no tuvo los resultados que se esperaban. Entonces, ese cambio en políticas más similares a las que hubo en la administración anterior con la reforma energética y la apertura del mercado es resultado de la evaluación de estas políticas que no tuvieron éxito en los 80s y la intención de acelerar el crecimiento, sobre todo por el advenimiento de nuevas tecnologías, la parte de la tecnificación de los empleos, ahora con la pandemia que todos estamos trabajando desde casa, la parte de la energía eléctrica y el internet son fundamentales. El cambio en el sector automotriz, que ahora se espera que la mayoría sean autos eléctricos. Todo esto está haciendo que los sectores, tanto eléctrico como de hidrocarburos, se tengan que modernizar y tengan que cambiar de paso. Muchas petroleras a nivel mundial están comprando empresas de energías renovables porque ven que hacia allá va el negocio, porque ven que hacia allá va el capital y entonces están tratando de agarrar un pedazo de ese pastel. Y acá en México, en la reforma energética se les dio esa oportunidad a Pemex y a CFE. Pemex pudiera estar invirtiendo fuera del país, estar desarrollando campos petroleros en otros lugares del mundo y CFE pudiera estar construyendo centrales eléctricas en otros lugares del mundo, en Centroamérica, en Sudamérica, en donde pudiera tener mejor rentabilidad y tener mejores resultados, pero la visión que se ha tenido ha sido muy corta y eso ha evitado que las dos empresas productivas del Estado tengan emprendimientos mucho más interesantes en estos últimos años. Muy interesante. Muchas gracias, Ricardo, por estas reflexiones. Te agradecemos mucho. Nos enseñan mucho. Víctor, muchas gracias. Gracias, Ricardo.